En este segmento hablaremos de identidad, esencia y estilo, para ayudarte a crear un ambiente que realmente te represente. Soy Yolanda Peñalosa, grapho designer, diseñadora de interiores, grafóloga y creadora de espacios con identidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Espacios con Identidad. Recuerda, soy tu amiga grapho designer y estoy aquí para ayudarte a descubrir cuál es tu potencial en tus espacios y cómo sacarles el máximo provecho. Este es un espacio donde me interesa escucharte, así que, como siempre, mándanos tus comentarios aquí en cabina de Promo Estéreo al número 5584 11 40 85. Y por supuesto también en las redes, que recuerda que estoy en Instagram como @Yolanda Grapho Designer o en cualquier otra red social como Yolanda Peñalosa. Comenzamos. Esta ocasión vamos a hablar de los accesorios. ¿Qué se usa y qué ya no se usa? Por supuesto que este es un tema bastante amplio y sobre todo es que depende lo que siempre hemos mencionado. ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué es lo que decides utilizar? ¿Qué sí, qué no? Y sobre todo, ¿qué es lo que realmente te representa en tu espacio? Vamos a hablar como desde lo básico. ¿Cuáles son los elementos que la mayoría cree que ya no se utilizan, pero que en gran medida todavía se siguen como mezclando y se siguen adaptando para poder hacerlos un poquito más hacia al estilo actual y que siguen teniendo la misma funcionalidad que normalmente debería de tener cada uno de ellos? Aquí básicamente tengo como una lista de los 9 puntos básicos y por supuesto algunas amigas me estuvieron ayudando con temas y con sobre todo la lista de lo que ellas creen que pudiera ser lo que no se utiliza o que se utiliza pero ya no está como tan constante y que lo vemos en mucha o en gran medida con la casa de la abuelita, de la tía y así. Hay un saludo a mis amigas y vamos a comenzar con la lista. Las cortinas. Hablamos de cortinas pesadas. Ubican estas cortinas que se ocupaban con una galería o llamada más bien drapería, que era esta que tenía como unas ondas en la parte superior para cubrir el cortinero. Este tipo de cortinas vamos a seguir retomando sí y no. Sí, para cuando tu estilo es eso, que te gusta algo muy clásico, que necesitas enmarcar algún tipo de ventana en donde este estilo, por supuesto que se usa, o puedes usar un tipo de cortina austríaca que llevan saturación. Ventajas, desventajas, pues ya depende, volvemos igual. ¿Cuál es el tipo de cortina? Incluso si tienes alergias o no, porque al ser una tela y al haber saturación, obviamente conservan más polvo. La limpieza es un poquito más complicada, pero hay telas que últimamente también ya se ocupan como antialergia y ahora con esto de COVID también salieron telas bastante buenas para poder hacer una limpieza adecuada. Esto contra la persiana. Volvemos a la regla del depende. Hay ventanas que lucen mucho mejor con una cortina clásica que con una persiana. Hablamos de materiales. En el caso de las cortinas, puedes ocupar un tergal para que permita el paso de luz o puedes ocupar una gasa que sí permite el paso de luz, pero también te da una visión distinta, como que matiza un poquito ese paso de luz al interior. Y al mismo tiempo que le llamamos una cortina de fondo y una cortina de vista. La de vista es la que prácticamente queda al frente de tu interior, que son telas un poquito más gruesas, a veces las combinan con la decoración, con el color, y se les forra ya sea con un blackout, o sea, todo es con la regla del depende. Si tiene un blackout, a lo mejor es porque no te gusta que pase tanto la luz o en algún momento para nivelar un poquito el sonido externo. Esa regla del depende es para el color
que es lo último que estaríamos eligiendo, más bien son las necesidades. ¿Qué tipo de ventana tienes para poder utilizarlas? Si ocupas persianas, hay ahorita una gran variedad, desde unas sheer elegance, que son estas que tienen como líneas horizontales en donde subes la persiana y puedes estar controlando la privacidad. Hay las enrollables, que solamente es un lienzo que sube y baja. Están de esta misma enrollable con diferentes tipos de telas para controlar luz, puede ser blackout, puede ser malla solar, o sea, son realmente bastantes elementos bastante interesantes en los que se debe sí o sí saber para qué espacio y para qué lo quieres. En el caso de la cortina también se ha actualizado mucho. Ahorita se está como innovación una que se llama onda perfecta, que te hace exacto el pliegue, o más bien la onda que genera la cortina normal, la tradicional, pero ya no tiene el plisado superior y tiene obviamente un soporte, un cortinero más moderno. Incluso ya si lo pones con motor, puedes estar nada más dando un movimiento muy ligero, lo jalas y en automático se cierra o se abre esa cortina. Entonces, con esta regla del depende es, el estilo se va a adecuar siempre a lo que a ti te gusta, al espacio donde lo requieres y por supuesto al presupuesto. ¿Qué tanto le quieres invertir? Ya sea la cortina, la persiana, o pueden ser unas básicas, que es una de PVC, verticales de PVC, pero ¿para qué lo quieres? ¿En qué área y en qué zona? Las de PVC se modernizaron también. Hay una que parece como una cortina tradicional, pero tiene esta función de girar las tabletas y te da privacidad. Entonces, este primer punto está como entre que sí y entre que no se usa, porque es dependiendo en qué área y cuál es el uso que le vas a dar. La drapería, que es la galería, lo que es la parte superior que cubre el cortinero, ese sí ya se ha visto poco. Normalmente es una galería que lo ponen que es una tabla forrada con la tela de la cortina. Algunas ocasiones lo llegan a poner con la drapería, que son estas ondas que se llegan como le llamamos un drapeado, y es justo para vestir. En la actualidad yo solo lo he puesto como para cuartos infantiles, porque es como muy estilo princesa. Así ya para salas y eso casi no se solicita por lo mismo de la saturación y porque últimamente las ventanas ya son ventanales, ya son de piso a techo, entonces lo que quieren es esa apertura y que se vean bastante modernos. Segundo punto, ¿qué opinas del uso de los vinilos con una gran frase? En el refri, en el muro, algunos en el techo, se pusieron muy de moda hace algunos años. ¿Tú qué opinas? ¿Se usan o no se usan? Aquí hay ideas de que sí. ¿Tú qué opinas? ¿Se usa o no se usa? Dicen que sí. Pues en lo personal a mí me gustan, porque a fin de cuentas es otra forma de personalizar. Igual, depende de dónde lo vas a poner. En algún momento me lo solicitaban mucho para lo que eran espacios de cocina y como frases inspiracionales para oficina, ¿no? A mí me gustan por eso, porque puedes personalizar sin tener que invertirle tanto y sobre todo que no dañas un muro, no tienes que entrar a obra negra, no tienes que meterte con tema del muro, de la pared, que sí le tienes que emparejar para hacer cambios, igual que el papel tapiz. Son muchas de las grandes virtudes que tiene eso. Que se use o no, a lo mejor ya no está tan de moda. Ahora son los fotomurales y el papel tapiz con diversos acabados que prácticamente ya lo puedes hacer como una mezcla de piedra. Hay unas muy buenas imitaciones ahora de esta madera deck que se está utilizando en vertical. Hay unas muy buenas imitaciones o unas muy buenas imágenes en papel tapiz que si lo haces en una comparación de costo, te va a funcionar mucho más el papel tapiz, obviamente si es para interior. Si lo quieres ocupar en exterior, por supuesto, que serían los paneles en deck y pues obviamente también es un costo mayor. Otro punto, ¿qué opinan del uso de ventiladores en techo con lámparas?
de estas con la lámpara en forma de campanita y eso. ¿Qué opinan? No, ya no les gusta. A mí tampoco me gustan. Pero volvemos al punto del depende. ¿En dónde vives? Hace calor, necesitas aire fresco. Por supuesto, puedes estar poniendo tu aire acondicionado y eso, pero otra vez entramos a tema presupuesto. Lo más funcional, también hay estilos muy bonitos en ventiladores. Si lo requieres, obviamente no lo vamos a eliminar, aunque la opción más óptima sería un clima, pero depende de tu presupuesto, de qué zona. Y apenas una amiga comentaba que, por ejemplo, en Mérida no se ocupan mucho los ventiladores, precisamente o ocupan ventilador o ponen una estufa de luz, de las estas, ¿cómo se llaman? Las eléctricas, justo porque ese ventilador genera aire que les está apagando la estufa continuamente. Entonces, depende. A ver, vamos con el siguiente punto. ¿Qué opinas de las alfombras con colores intensos? Y sobre todo alfombras con este pelo alto como peluchito muy elevado. ¿Sí? Acá. Para cuerpos juveniles y para recámaras. Sí, claro. Hay algunos que de repente dicen, no, ya no lo quiero utilizar porque, volvemos al tema de alergias. Si tienes alergias, por supuesto que no es algo recomendable. Pero hay muchas de las alfombras que también ya vienen con un tejido bastante cerrado que ya no permiten que el polvo se transmine. Obvio, depende del tiempo. O sea, si es una alfombra que ya tiene 30 años, por supuesto que sí o sí, ya tiene demasiado polvo y seguramente gérmenes que te pueden generar una alergia. Aparte de que lo que son los peluches, las alfombras y cortinas con saturación de polvo siempre te van a generar alergias, o en su mayoría. Pero este tipo de alfombras en algún momento se estuvieron ocupando. ¿Recuerdan esas casas donde se veían a un verde, así como un verde olivo y un morado y un lila y un naranja y todo? Yo creo que más bien este punto lo menciono porque ahorita estamos como en mucha gama de neutros. La mayoría, o sea, independientemente de los análisis que realizo, no sé por qué todo el mundo quiere encajar en los tonos neutros. O sea, pese a que les gusta mucho el colorido, les gustan las texturas y los estampados, todo mundo quiere encajar en los tonos neutros. No sé si porque, pues barato no es, tal vez sea como para encajar entre que esto es lo que se está usando. Y algo que aquí que tengo presente a mi niña siempre le digo, escucha tu esencia, no te guíes por unas tendencias, porque a fin de cuentas llega el momento en que no lo puedes sostener, que es algo que ya hemos platicado en episodios anteriores, no lo vas a poder sostener y comienzas a mezclar estilos. Entonces, en este caso, si a ti te gustan, por supuesto que ponlas. Se ocupan mucho las alfombras persas, se ocupan, incluso hay gente, y yo no tengo problema en eso, si les gusta, adelante, que lo pone, un tapete persa lo pone en la pared. Eso les da estilo. Hay algunos que lo han comentado, pues es que este espacio es muy frío, lo pongo para no sentir tanto calor. Hay otras formas, pero si les gusta cómo se ve, yo no tengo ningún problema en eso. Vámonos con el siguiente punto. Este me encantó porque la mayoría coincidió y creo que fue el primero que pensé. Figuras de porcelana. ¿Qué tal? ¿Sí se usan? Acá opinan que sí, allá. Las de porcelana. Bueno, yo recuerdo la casa de unas tías que era un librero completo con figuras. No sé si aún las tengan, pero eran intocables. Actualmente casi no las veo. Sí son figuras, pero no como de estas de la bailarina, la chica con la sombrillita o estas. Normalmente ya no, ahorita se ocupan mucho como más hacia... ¿Mande? Más de cultura, podría ser. Como que casi no se están utilizando, sino más bien como muchas de metal,
se están utilizando muchas de cristal, el tono dorado está muy vigente. Yo en este podría decir que igual y sí, pero volviendo a la regla del depende, es dónde lo vas a poner. A lo mejor lo que modificaría es el acomodo. Ya no ponerlo en el librero exclusivo o con la repisa o con la vitrina que está así como tapada casi de la de los recuerdos de los 15 años de todo el mundo. No lo pondría así. Podría ser una mezcla para poder lucirlos, porque digo, si es algo que les gusta, por supuesto que lo podemos poner en otros espacios. Otro punto. ¿Qué tal las flores plásticas? Sí y no. En este tema de plástico también hay otro punto que es el de las frutas de plástico. Volvemos a lo mismo. Hay algunas que se ven tan naturales que por supuesto no hay problema. Las puedes poner y yo creo que a la mayoría le engaña el ojo. Incluso lo que les había mencionado, esto de los muros verdes, al inicio muchísima gente se quedaba con la idea de que sí era planta real. En este caso, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, de los muros verdes, sí ponerlo, pero justo en donde no se da la planta, que sea un complemento. Hay una planta natural, pero por alguna razón, por iluminación, por sol, por lluvia, por varios factores, no crece en cierta área, podemos complementar tanto con pasto sintético como con muro verde. Solo para que se fusione la naturaleza con esos espacios, sigue creciendo y ahí mismo puede salir la enredadera o el complemento. El pasto, hay zonas que por sombra del mismo árbol o por sombra de un muro, de una estructura, un edificio, no permite que crezca el pasto. Ahí también podemos hacerle un complemento. Volvemos, depende de en dónde. Creo que en alguna ocasión les había comentado que el pasto sintético también lo llegamos a utilizar en recámaras de niños autistas que necesitan esa como textura. Por supuesto no hay ningún problema porque, digamos, no metes tierra, les hace ese efecto de sensibilidad en los pies y depende, lo puedes poner en una recámara si ese es tu requerimiento. Si no, o sea, también hay personas adultas que lo han solicitado. Hubo un asilo en donde también se sugirió porque pues hay personas que ya no podían bajar hasta el jardín. Y se les ponía eso con la intención de que al levantarse tuvieran ese tipo de texturas. Volvemos al depende. Otro punto. ¿Qué tal? Bueno, este creo que es el último. Hay otros, pero vamos a dejar este al último. Los juegos de baño. ¿Qué tal? ¿Sí o no? En donde ponen como quinceañera al baño o la taza de baño. Pues este sí, de plano, yo nunca he estado de acuerdo y solo por el hecho de higiene. No me imagino todo lo que pueda pasar con esa decoración. Por supuesto, la manualidad y quien lo haga y lo trabaje, mis respetos, pero en lo personal es algo que jamás sugeriría. O sea, ni de Santa, ni de Halloween, ni nada. Eso sí, de plano, yo zafo. Hablando de temas de plástico, ¿qué opinan de muebles de plástico? Me encantan las caras por acá. Bueno, los muebles de plástico, otra vez con regla depende, es si son para dentro de la casa, lo ideal es que no. Para fuera de la casa, lo que es para exterior, por supuesto que se están utilizando, porque vienen tejidos, viene con unos diseños bastante buenos en los que podemos estar haciendo una decoración bastante bonita, ya que si hablas de uno de plástico, de estas sillas blancas y mesas blancas y todo, y lo quieres coordinar al lado de tu piscina y quieres que se vea muy fashion, por supuesto que no se va a lograr. Pero si lo haces con simulación madera deck, con simulación tejido de mimbre y todo eso, por supuesto que se va a estar luciendo bastante. Otro punto, los perfiles de plástico para los bordes. Estos que se ponen en la parte superior para hacer como un estilo muy clásico, que son más bien como molduras. ¿Qué opinan?
Me encantan las caras. Si vieran aquí las caras estaría genial. Eso sí y no. O sea, si estás hablando de un estilo minimalista, por supuesto que lo que menos quieres son molduras. Pero en el caso de que quieras un estilo clásico, le podemos estar poniendo ahí formas. Hay varios estilos que se pueden estar combinando y solo es con la finalidad de que el espacio no se vea plano. Algunas ocasiones, no sé si han visto o recuerdan, seguramente la mayoría lo recuerda, espacios en donde ibas y el papel tapiz, y yo creo que por eso todos odiábamos el papel tapiz, porque era de flores y volteabas y la alfombra era de flores y volteabas y el papel, más bien la tela del mueble y los cojines decorativos era de flores y volteabas y estaban las cortinas de flores. Entonces en algún momento fue muy normal que se estuvieran ocupando las mismas texturas o la misma tela para todo. Ya no era como un coordinado, bueno, sí, más bien lo hacían como un coordinado más que un contraste, pero se mimetizaba todo, o sea, era una saturación tal, y aparte le ponían maderas obscuras y todo. Por supuesto que eso en su momento fue bastante tolerado y claro, el estilo, ¿no? Cada quien va poniendo lo que le adecua, pero algo muy importante es que tomes en cuenta que no se te mimeticen los espacios, que no llegue el momento en que pongas un muro de un color y como ese tono te fascina, pones el sofá del mismo color. Y llega el momento en que se te barre la vista porque se mimetiza, se pierde mucho. Entonces, lo que siempre se sugiere es que hagas un contraste con la finalidad de que realmente se vean esos coordinados y se vea como más matizado, aparte de lo que mencionábamos de las cortinas y la iluminación, la intensidad de luz, el matiz que te da cuando tú pones un color o una textura en las cortinas. Y como último punto, el que dejamos al último. Este también me lo mencionaron y se me hizo muy curioso porque también tiene mucho que no lo veo. El calendario que te regalan en la tienda de abarrotes. ¿En serio es parte de la decoración? Ese sí, ni siquiera lo había pensado. Pero bueno, habrá alguien en que sí lo esté ocupando. A lo mejor me lo imagino más en un espacio de cocina que alguien lo haya colgado, pero pues ni en oficina ni en tu sala, ¿no? Este sí, de plano, lo ponemos como punto out. Y ahorita se me ocurre otro que también me habían comentado, que preguntaban que si ya había pasado de moda el color güengue o el color chocolate en los muebles. Y me quedé pensando en que, pues realmente no. O sea, tú puedes tener tus muebles con color blanco, con color beige, color gris, o sea, ahí ya no es algo que pase de moda. Insisto mucho, que una tendencia no opaque tu esencia, porque a fin de cuentas es realmente lo que a ti te gusta. Otro punto que ya es así como por mencionar es los muebles en juego. Ahorita que se está usando también mucho lo del mix and match entre texturas, entre estilos de muebles y mezclas. En lo personal te puedo decir que a mí me gusta mucho como rescatar este tipo de muebles clásicos que valen la pena, sobre todo por la madera. Ahorita puedes encontrar muchísimos muebles que te pueden parecer de muy buen precio, pero el tema madera pues generalmente es aglomerado, que el aglomerado es como mucha madera triturada, la compactan, la aglomeran y se hace una madera que tiene cierta resistencia, pero con la humedad no te soporta nada. O de MDF, que a fin de cuentas es cartón comprimido. Ese tipo de materiales, en lo personal no me gustan mucho. Están utilizando bastante en la mayoría de los muebles que te venden a muy buen precio, pero yo soy así como que me encanta mucho estar rescatando este tipo de muebles clásicos que son madera real, o sea, madera desde la de pino. O sea, la de pino podríamos decir que es la madera más resistente, porque todos o la mayoría, salvo los que ya están muy en tema plástico, tenemos una tabla para picar y siempre todas esas tablas son de madera de pino. Y dime, ¿cuántos años lo tienes?
Muchísimo, si la estás utilizando y la maltratas y la lavas y vuelves a picar sobre ella. Esa creo que es la más resistente. No dije que la más bonita, pero sí la más resistente. Las más bonitas, pues estamos hablando de un salam, que ya son incluso para exteriores, o por supuesto una caoba o caobilla. Pero la mayoría de muebles actuales están siendo de chapa y esos son algunos de los puntos que hay que estar considerando. Yo soy muy fan del reciclaje, muy fan de reutilizar este tipo de muebles para poder dar, aparte de darles una segunda oportunidad, muchos se pueden adecuar a qué estilo, le puedes dar cierta importancia a esos muebles para que lo utilicen en el estilo, y cuando le pones un textil bastante bonito, lo fusionas y le das como ese enfoque de mueble principal y lucen bastante bien. Entonces, pues estos son básicamente los puntos que quería compartirles, parte de los que estuvimos seleccionando de cuáles eran los que sí se usan, los que no se usan, y por supuesto, si tienes alguno más, compártenoslo, platícanos. Y bueno, así que me despido, muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda, soy tu amiga Grapho Designer, nos vemos pronto en Espacios con Identidad, donde tu esencia importa más que una tendencia. Espéranos la próxima. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Espacios con Identidad, un lugar donde lo más importante es tu esencia, no una tendencia.